Buenos días, tardes, noches, profesor. Mi nombre es Rodrigo Cid y en este video hablaré sobre los diferentes puntos que se dieron respecto a la PT-100. Funcionamiento de la PT-100. Bueno, la PT-100 es un sensor de la temperatura, RTD, el cual capta la temperatura transformándola en resistencia para poder ser medido. Un ejemplo sería que una temperatura de 0 Celsius tendría un valor de 100 ohms. El principio activo de las PT-100 sería la modificación de su resistencia eléctrica, que iría variando según la temperatura a la que son sometidas. Como elemento extendido, las PT-100 recogen el valor medio de la temperatura existente a toda su longitud. Las PT-100 son levemente más costosas y mecánicamente no tan rígidas en comparación a los termopares. Estas tienen la ventaja porque pueden captar temperaturas bajas, siendo bastante precisas respecto a una décima de grados, con la ventaja que la PT-100 no se descompone gradualmente. Además de todo lo mencionado, las PT-100 pueden medir temperatura a distancia, conectando cables de cobre para captar la señal. Esto también dependerá del tipo de conexión para minimizar las pérdidas de señal. Estos también pueden tener un conexionado de 2 hilos, de 3 hilos y de 4 hilos dependiendo del caso y del modelo. Y como último, hablaré sobre que es frecuente que en ambientes muy húmedos los cables se deterioren y se produzca un paso de corriente entre ellos a través de humedad condensada. Aunque mínima, esta corriente hará aparecer en el lector una temperatura menor que la real. Estas fugas también pueden ocurrir por óxido, humedad o polvo, que cubre los terminales. Por la descripción hecha de los métodos de medición, queda claro que, a diferencia de los termopares, no es posible conectar dos unidades lectoras a un mismo PT-100, pues cada uno suministra su corriente de excitación. Esto lo hace un excelente sensor de temperatura porque se puede ocupar en diferentes ocasiones, como se vio en el horno de pozo seco en las respectivas clases. El RTD. Dado que la PT-100 es un sensor RTD, veremos el significado que tienen las siglas, las cuales significan detector de temperatura de resistencia. Se trata de un sensor de temperatura en el que la resistencia depende de la temperatura. Cuando cambia esta temperatura, cambia la resistencia del sensor. Por lo tanto, utilizando un sensor RTD y midiendo su resistencia, es posible medir la temperatura que se está viendo. El termopar. El termopar se basa en el efecto de la circulación de una corriente en un circuito cerrado formado por dos metales diferentes cuyas uniones, unión de medida o caliente y unión de referencia o fría, se mantienen a distinta temperatura. Esta circulación de corriente obedece a dos efectos termoeléctricos combinados, el efecto Peltier, que provoca la liberación o absorción de calor en la unión de los metales distintos cuando una corriente circula a través de la unión, y el efecto Thomson, que consiste en la liberación o absorción de calor cuando una corriente circula a través de un metal homogéneo en el que existe un gradiente de temperaturas. La combinación de los dos aspectos, el de Peltier y el de Thomson, es la causa de la circulación de corriente al cerrar el circuito en el termopar. Esta corriente puede calentar el termopar y afecta la exactitud en la medida de la temperatura, por lo que durante la medición debe hacerse mínimo su valor. La termocupla. La termocupla es una herramienta de medición de temperatura muy útil y de amplio despliegue que normalmente se utiliza en una extensa gama de entornos científicos, industriales y de ingeniería. Su pequeño tamaño y respuesta rápida indican que son herramientas que trabajan eficientemente en entornos peligrosos o difíciles. Una termocupla funciona, como era de esperar, bajo la premisa de la termoeléctrica. Una vez que la temperatura cambia en la unión cálida, en relación con la unión fría, crea un cambio en el voltaje a través de un circuito que consiste en cables metálicos diferentes. Material de la PT-100 y resistencia. En este punto veremos el material por el cual está compuesto la PT-100, el cual sería el platino. El incremento de la resistencia de la PT-100 no es lineal, pero sí creciente y característico del platino, de tal forma que, mediante tablas, es posible encontrar la temperatura exacta a la que corresponde. Normalmente, las sondas PT-100 industriales se fabrican encapsuladas en la misma forma que las termopares, es decir, dentro de un tubo de acero inoxidable u otro material. Dependiendo de la forma de construcción, la parte de la bobina de la PT-100
Es en forma de hilo o cinta de platino, sensible a la temperatura, va encapsulada en un cuerpo cerámico o de vidrio, o bien se encuentra como fina capa sobre una plaquita cerámica. Los terminales del elemento de medida están unidos a la parte resistiva activa de forma que resistan a las vibraciones. En el caso de las PT100 múltiples, las bobinas respectivas se identifican por el diferente largo de los pares de terminales. El coeficiente de temperatura del sensor depende en gran medida de la pureza del platino utilizado para fabricar el cable. Cuanto más puro sea el platino, mayor será el valor. Temperatura, calor y transferencia de calor. En este punto veremos estas definiciones respecto a la PT100. Como sabemos, este es un sensor especializado a la temperatura, transformándola en una señal, en este caso a valores de resistencia. Esto es posible porque la temperatura, al ser una magnitud escalar, puede ser medida de diferentes formas. Estos van variando dependiendo de qué temperatura se encuentre y capte el PT100. Mientras que la transferencia de calor, el cual es un proceso físico de propagación, afecta directamente al PT100. Esto ayuda en gran medida a la medición de la temperatura con este sensor. Escala de valores de la PT100, el origen y proporcionalidad. Como hemos visto en las anteriores explicaciones, la temperatura es proporcional respecto a la medición que se da en resistencia. Como podemos apreciar en la siguiente tabla de valores encontrada en Internet, o como también pudimos ver al medir la resistencia con un tester, con el horno de pozo seco y el PT100 en clases. Escalas de transmisores. Son transmisores 420 mA con microprocesador configurables para sensores de temperatura de platino PT100. Convierte la variación de la temperatura medida por cualquier sensor PT100 estándar, de 100 ohms a 0 Celsius, en una señal lineal de corriente a 2 hilos de 4 a 20 mA. Claro, esto también depende del transmisor, que éste puede variar las señales.